Panel que viene a continuación, reescribiendo la masculinidad, hombres que transforman, es una reflexión transformadora sobre los modelos tradicionales de masculinidad, destacando el papel de los hombres en la construcción de relaciones sanas, equitativas y libres de violencia, y fomentando su compromiso activo con la equidad de género y el desarrollo social sostenible. Así que invitamos a que por favor se unan a este panel. A Gregorio Londoño Villegas, director ejecutivo de la Fundación Vibra en Alta, Tomás Elejalde, gerente general del Metro de Medellín, Daniel Felipe López Sierra, gerente de sostenibilidad del Banco de Occidente, y moderará este panel María Isabel Acosta, directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de Bancolombia. Antes de que comiencen, vamos a rodar unos videos. No vamos a comenzar hasta que estos videos hayan rodado y ya después de rodar estos videos podemos entonces dar entrada a este panel. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Gregorio Londoño Villegas es director ejecutivo de la Fundación Vibra en Alta, dedicada a impulsar la educación y el bienestar. Ingeniero, administrador y profesor universitario, ha liderado iniciativas como Elevated, enfocadas en la salud mental juvenil. También cofundó La Tertulia, un espacio donde los jóvenes reflexionan sobre los grandes retos sociales. Tomás Elejalde es ingeniero mecánico y de fabricación formado en Alemania, con especialización en alta gerencia en calidad. Es gerente general del Metro de Medellín desde 2016. Su trayectoria en la empresa inició en 1995, desempeñando roles clave en operaciones, ingeniería y planeación. Daniel López es gerente de sostenibilidad en el Banco de Occidente, abogado con maestría en políticas públicas y marketing. Ha liderado proyectos que integran sostenibilidad, innovación y desarrollo social. Con experiencia en sectores público y privado, impulsa alianzas y transforma comunidades desde una visión estratégica y humana. María Isabel Acosta es negociadora internacional y actual directora de Equidad, Diversidad e Inclusión del Grupo Bancolombia. Con más de 20 años en el sector financiero, lidera estrategias que promueven la igualdad de oportunidades desde una visión sistémica, conectando talento, negocio y propósito social. Bienvenidos. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Les cuento que estábamos preocupados un poco por la hora, porque era almuerzo. De hecho, pues ahorita quedamos con Andrea Jalavi, que no la veo, de hacer un ejercicio como de pausa y conexión. Creo que con la energía que quedamos no hay necesidad. Y ahora hablábamos con mis compañeros de panel que teníamos una gran responsabilidad, y es hablar, hombres hablando de equidad de género, es hablar de estos temas que normalmente son vistos como algo exclusivo de mujeres, pero no. En este panel vamos a demostrar que lo necesitamos hacer juntos, que necesitamos trabajar por lograr generar la transformación y la evolución que tanto necesitamos. Este panel fue llamado Reescribiendo la masculinidad, hombres que transforman, y es un espacio que yo considero una invitación a mirar la equidad como un asunto de todos, como un asunto sobre todo de los hombres. Normalmente cuando hablamos de equidad de género estamos las mujeres entendiendo las brechas, conociendo qué pasa en nuestros contextos, entendiendo qué podemos hacer. En este panel vamos a demostrar que definitivamente los hombres tienen un rol indispensable. Espero que terminen muy inspirados luego de oír esta conversación, que estoy segura que nos dará inspiración, nos generará reflexión sobre incluir a los hombres en este trabajo. Bueno, como vieron, me acompañan unos súper invitados. Muchas gracias por aceptar esta invitación, y voy a empezar preguntándoles. Voy a empezar contigo, Tomás. Desde una historia personal, cuéntanos en qué momento o qué significa o qué ha significado para ti reescribir la masculinidad. Y cuando hablo de reescribir, no hablo de borrar, de dejar atrás, sino de volver a narrarla, de volver a inventarla. María Isabel, muchas gracias Cata por la invitación. Verdad que responsabilidad estar en este panel, en un evento tan significativo.
Saludos pues a muchas personas que conozco y que están aquí con nosotros compartiendo. La pregunta ¿en qué momento? Pues obviamente con estas canas tengo que echar muy lejos hacia atrás. Yo creo que tiene que ver mucho con la forma como en la familia se veía el rol de la mujer, especialmente mi mamá, que definitivamente yo creo que fue lo que llamaríamos, y no sé si esto todavía se utiliza ahí, ahorita leía tú que no todos somos perfectos aquí en este panel y precisamente se vale pues cometer errores incluso en el lenguaje que cambia tanto, pero decía que mi mamá sería lo que llamaríamos en su momento una mujer muy emancipada. O sea, mi mamá nos ponía a lavar los platos, nos ponía a arreglar la casa, y desde ese momento, desde muy pequeños, 6, 7, 8 años, yo creo que los roles que normalmente anteriormente eran para mujeres, pues ya se veían distinto, y eso nos enseñó desde muy pequeñitos a desaprender esos roles de género, esos roles específicamente para uno de los géneros, y yo creo que de ahí empecé pues a mirar este asunto distinto, mirando efectivamente que los hombres no están solo en un rol adquirido autoritario y que históricamente pues tienen que ser quienes mandan. No, definitivamente no. El tema también de negarse, por ejemplo, a reproducir gestos machistas también es un tema que nuestra mamá también nos enseñaba en la casa. Yo creo que ahí ese es el primer contacto con este tema. Muy bien, Tomás, muchas gracias. Lo que decía Tomás de hombres perfectos es que este panel no se trata de hablar de un estereotipo o de un estigma o un modelo de hombres, antes todo lo contrario, ellos van a contar historias que nos van a permitir ver hombres que se han deconstruido, que se han cuestionado, que se han preguntado cómo trabajar y avanzar en esto. Gregorio. Muchas gracias, María. Gracias a la Juanfe, a Women Working for the World, a mis compañeros, a quienes están aquí. Les voy a compartir una historia que al principio puede parecer un poco indirecta, pero yo creo que las sociedades van construyendo como expectativas, van construyendo modelos, van construyendo como formas en las que uno espera que muchas cosas funcionen, y yo creo que lo que realmente logra empezar a cuestionar y a derrumbar un poco eso es como el ejercicio de la autenticidad. Y mi historia es que yo muy chiquito, cuando tenía tal vez 4 o 5 años, veía a Barney. No sé si alguien aquí también se crió con Barney. Barney creo que ya no existe, pero ok. Barney. El cuento de Barney es que Barney tenía una bolsita con la que construía, se llamaba la Barney bolsa, y salían un montón de utensilios y cosas con las que construía un montón de cosas. Y mi sueño era ser parte de Barney, como salir en el programa de Barney, porque ahí salían unos niños y mi mamá, y yo, mami, esos niños, ¿por qué salen en Barney? ¿Yo qué tengo que hacer para salir en Barney? Mi mamá no fue capaz de que saliera en Barney, pero me dejó hacer los juegos que hacía Barney con su Barney bolsa en la casa. Entonces Barney construía un castillo y sacábamos el cartón paja y construíamos el castillo. Barney hacía como unas cadenetas y comprábamos el papel glue, hacíamos las cadenetas. Y como que desde muy chiquito mi mamá me impulsó haga el ensayo. Pues como que puede sonar muy bobo que un niño a sus 5 o 6 años quiere salir en Barney. Mi mamá nunca le dio problema a eso y me empezó yo creo que a inculcar una semillita de si eso es lo que a usted le gusta, si eso a usted le mueve, si eso sea muy importante o poco, pues ensaye, hágale. Y yo creo que eso me ha permitido a mis hoy 31 años como lanzarme un poquito más y sentirme un poquito más como con mi autenticidad. Si eso reescribe la masculinidad de una forma u otra, no sé, pero sí creo que a lo largo de mi trayectoria, como que ese impulso y esa confianza que me dieron en mi hogar me ha permitido proponer cosas con las que me conecto y me siento lleno, independientemente de si siguen a veces formatos o no. Buenísimo, y de eso se trata, de escribir su propia historia. Daniel. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
qué gran evento, estaba desde por la mañana y me ha fascinado todo, me ha movido mucho, entonces me parece, espero que todos los que están acá también los haya movido igual y de paso saludo a todas ustedes. Pues mi historia es más de una familia, pues yo soy bogotano, pero mi familia es paisa, pero esas paisas tradicionales de cura y monja. Entonces pues claramente terminé en un colegio de curas de solo hombres. Y ese colegio de solo hombres pues es 100% macho, así totalmente el estigma, ¿no? De macho alfa, del que medio muestra una vulnerabilidad, se la montan. Entonces uno tenía que ser como, pues, aprender las reglas rápido y sobrevivir. Y eso también pues es parte de la vulnerabilidad de los hombres, porque pues uno tiene que ocultar muchas cosas y aprender a comerse muchas cosas, porque el que medio muestra algo pues va perdiendo. Entonces pues con eso nací, crecí, me crié y tuve la fortuna de casarme con una excelente mujer que me dio 2 hermosas hijas. Y eso le cambia a uno, le raya el disco totalmente, ¿no? Porque todo lo que uno pensaba, pues ya no puede ser, ¿no? Entonces eso creo que permite que se reescriba la masculinidad, como tú mencionabas, porque realmente le entrega a uno como una forma de liberarse, ¿no? De esa visión rígida de lo que debe ser el hombre y cómo se espera en la sociedad, y empezar a entender que el ser vulnerable también es una fortaleza. Y la empatía, la escucha activa, el cuidado también es una fortaleza. Y de hecho eso permite que se empoderen mucho más y se conecten mucho más de las personas desde el equipo de trabajo hasta la familia, hasta la comunidad. Y eso es lo que yo le estoy apostando pues día a día. Súper, Daniel, mil gracias. Yo creo que es tomar lo que sirve de la historia y reescribirla, como decíamos ahora. Ahora voy a pasar a preguntarles por desafíos personales, profesionales, al cuestionar o el hacer ese ejercicio de transformación y de darse cuenta de que hay que actuar o que hay que promover actuaciones distintas. Si quieres empezamos por ti, Gregorio. Ve, yo creo que aquí hay un tema sobre cuestionarse un poco las masculinidades, pero yo creo que también hay otro montón de verticales que a veces nos atraviesan, que juegan un rol a la hora de hablar de esto o de querer un poco reescribir la masculinidad. Y son, pues yo no sé, aquí hay como un montón de cosas que atraviesan un montón de interseccionalidades que tienen que ver con contextos sociales, con contextos económicos, con contextos étnicos, raciales. Digo esto porque yo tengo que reconocer que he sido muy afortunado y muy privilegiado, que he tenido contextos sociales en los que he trabajado y me he desempeñado, donde he tenido un poquito más oportunidades de explorar un poco esa autenticidad que mencionaba ahora. Yo hoy no se me ocurren como grandes desafíos o dificultades que haya encontrado, pero lo que sí me he estado preguntando recientemente es qué pasa en otros contextos que no son los que yo he habitado. Yo he trabajado en empresas pequeñas, yo he trabajado en contextos muy humanos. ¿Qué pasa en otros contextos? ¿Qué pasa? Volvamos a hablar de uno de los temas de la mañana. ¿Cómo funciona esto en la ruralidad? ¿Cuáles son los desafíos que se encuentran? ¿Qué pasa en un proceso de producción donde hay unas expectativas y unas urgencias distintas versus un rol, no sé, administrativo que tengo yo hoy, donde se me permiten y las expectativas son distintas? Entonces, para ser muy sincero, yo no puedo hoy hablar de grandes desafíos que he vivido, pero puedo hablar un poco como de tal vez los cuestionamientos que me estoy haciendo en este momento de mi vida sobre los privilegios que he vivido y cómo eso me ha permitido como trascender o trasegar tal vez caminos más fáciles que a otras personas. Yo creo que reconocer los privilegios es importante por 2 cosas. La primera es porque pues, nos ayudan a ayudar a otros, nos permiten ayudar a otros, pero también darnos cuenta de ellos nos permiten
ver que posiblemente no hemos vivido algo que vive el otro. Yo creo que tú en la fundación pues tienes la oportunidad de ver situaciones complejas y que posiblemente reflejan esos desafíos que decías. El tema de salud mental, creo que es una vulnerabilidad que se esconde en muchas ocasiones, más en los hombres. Entonces no sé si… Sí, buen punto. Nosotros en Vibra en Alta hablamos mucho como de vibrar con lo que somos, ¿cierto? Y esto tiene que ver como con que como fundación buscamos que las personas puedan encontrar ese camino con lo que se conectan, que puedan dedicarse a esos proyectos de vida muy arraigados hacia su ser. Y sí encontramos en los contextos con los que trabajamos diferentes dificultades para ello. Vuelvo a la idea de como esos constructos y esas expectativas que a veces vamos forjando como sociedad. Son mucho más limitadas, son mucho más cerrados, son mucho más enfocados en contextos de mayor vulnerabilidad, ¿cierto? Las posibilidades que encontramos con algunos de los jóvenes en los que trabajamos, las expectativas que tienen sus familias, muchas veces son muy limitantes en comparado a otras cosas que yo profesionalmente pueda haber vivido. Entonces yo creería que hay un desafío sistémico y estructural que discrimina mucho, que yo creo que tal vez es injusto y que se refleja muy distinto según el contexto en el que estemos las personas. Así es. Daniel, desafíos al momento de desmontar esos mandatos de ser hombre. No, pues yo entiendo mucho a Gregorio porque yo también he trabajado en sector fundacional y sí se vive muy distinto. Pero principalmente y la mayor parte de mi experiencia ha sido en sectores pues en el público y en el corporativo, donde los comportamientos tradicionales son los que priman, ¿no? Como en temas de competencia, temas de poder, temas de limitaciones, de hasta aquí llega usted. Y esos son muy atados al tradicional, a la masculinidad como pues como tradicional. Y eso lleva al silencio, ¿no? Frente a la desigualdad. Y creo que esos son los dos principales como desafíos que he enfrentado, como ese mundo tradicional y el silencio. Y creo que lo que me ha permitido tratar de romper esa barrera y marcar diferencias es primero el reto a la frase de las cosas siempre se han hecho así y así ha funcionado. Y eso es una de las frases que yo siempre he retado desde chiquito por mi crianza, siempre ha sido así. Y ahí es donde le he metido como la posición de, bueno, ¿y qué tal si pensamos en el ser humano? ¿No? Y si uno piensa en el ser humano y piensa como las políticas, las reglas, los espacios, las directrices hacia el ser humano, van a salir cosas positivas de eso. Y la mayor parte de esas cosas positivas son retornos muy valiosos, empezando por ejemplo por la competitividad. Cuando uno genera unos entornos seguros, psicológicamente hablando y también laboralmente, que permiten que la gente se confronte, que rete, que se cuestione, que dude, que levante la voz, que levante la mano, que participe, que sienta que su voz es escuchada y valorada, genera unas dinámicas de innovación y de renovación impresionante que posiciona fuertísimo donde uno está. Y eso creo que es lo que le ha apostado, porque si algo he aprendido del liderazgo y de mis roles de liderazgo que he tenido es que pedir ayuda también es liderar, y eso es importante. Ser vulnerable también es liderar. Tomás, pues tú cuentas una historia de conciencia frente a esto desde muy pequeño, pero ¿qué desafíos te has encontrado en lo profesional? Lo voy a dejar en el marco del trabajo. No, pero yo quería también bueno, entonces dar los dos niveles, Adelante. Marisabel, porque me parece que pues además de los desafíos desde lo profesional y como sociedad, también pues hay desafíos personales que era la pregunta original, y en este caso pues desafío personal, yo creo que vivir la empatía, ahorita lo decía Daniel, la empatía que nos permite
también no solamente escuchar al otro y ponernos en los zapatos del otro, sino también tener esa capacidad de expresar los sentimientos, de expresar la ternura, algo que precisamente se ve que va como contra la tradicional masculinidad. Entonces hay un desafío en lo personal muy importante. Ahora sí, como la pregunta de lo profesional y de los desafíos como sociedad, yo considero que uno de los desafíos más importantes que tenemos como sociedad es ver precisamente las relaciones de diversidad, equidad e inclusión, específicamente equidad de género, que nos convoca hoy, verlo de una manera totalmente natural, esa relación entre los dos géneros y la igualdad, verla como algo totalmente natural. Pienso que ese es el desafío y precisamente surgen estos movimientos que lo que tienden es a compensar precisamente errores que hemos cometido históricamente como sociedad. Ahí es donde surgen esos conceptos que, no siendo especialista en el tema, repito, los conceptos, por ejemplo, del promover precisamente acciones específicas para que las mujeres puedan entrar al campo laboral, por ejemplo, las cuotas. Este tipo de situaciones deberían ser temporales, porque o si no, no estamos viendo la relación como algo natural, como algo normal. Las cuotas pueden generar también cierto tipo de inequidades, cierto tipo de injusticias, y es que solamente por cumplir una cuota, yo pongo una mujer sin que eventualmente tenga las capacidades, las competencias para cubrir, por ejemplo, un puesto de trabajo dentro de lo profesional. Entonces, todo este tipo de discriminación positiva, llamémoslo así, este tipo de acciones deberían ser vistas como en el marco de la temporalidad, no deben ser algo permanente, sino que deberían llevarnos como sociedad a compensar algún error que tenemos del pasado, pero el reto es que haya totalmente la naturalidad total y que la relación sea totalmente normal, que no tengamos que promoverlo, sino que nos nazca desde muy profundamente. Ese es el estado ideal. Correcto, pero ese es el reto, ese es el estado ideal y ese es el reto, hacia allá debemos ir. Sí, yo creo que hablar de equidad de género y trabajar en equidad de género es transformar las relaciones, es asegurar contextos donde haya igualdad de oportunidades, es generar confianza para que las personas se sientan de verdad en un ambiente seguro que las protege, que les permite ser lo que quieran ser. Nosotros, por ejemplo, en el banco trabajamos muchísimo para que los hombres puedan también llevar al niño, al médico, a los hijos, al colegio, pues para que cada uno encuentre la forma de crecer en lo profesional y en lo personal, pues de acuerdo a lo que quiera hacer y que no exista un estigma para obedecer y para seguir. Pero precisamente hablando de eso, yo creo que también el otro reto, ahora que lo mencionas, es trascender ese nivel en donde el hombre pues está ayudando, como decía yo al principio, en las labores domésticas y ayuda a llevar a los niños al colegio. Hay que trascender también eso, porque realmente la verdadera brecha yo creo que se da en otros niveles. Por ejemplo, la brecha de posiciones de liderazgo de la mujer. Yo aquí tengo unos datos que son sorprendentes. En Colombia, por ejemplo, los cargos de CEO, solo el 9% de los cargos de CEO son ocupados por mujeres. Eso no debería ser. Mujeres en juntas directivas, que aquí tenemos algunas compañeras nuestras que pertenecen a esos grupos de mujeres en juntas directivas, 23% de mujeres en juntas directivas. O sea, estamos muy lejos en unas brechas muy delicadas. Yo creo que en eso que tú dices, en algo hemos avanzado. Pues nosotros ya lavamos los platos, como decía el gobernador esta mañana, pero yo creo que hay que trascender eso definitivamente, claro que sí. De acuerdo, es hablar de corresponsabilidad y no solamente en el hogar, es hablar de corresponsabilidad en el trabajo, cómo una mujer y un hombre están en las mismas capacidades para hacer un cargo. Y yo creo que cuando hablamos, vuelvo e insisto, en equidad de género, hay que mirar con lupa cuáles son esos comportamientos que existen en las organizaciones que no dejan que eso sea natural. Y para eso es necesario conversar con la gente, entender los indicadores, como decías, no solamente de mujeres en alta dirección, sino, por ejemplo, mujeres en roles STEM, mujeres en roles que han sido masculinizados de manera histórica. Hay muchísimas cosas acá pues para trabajar, pero no nos metamos en el tema de mujeres, sino que sigamos con la conversación con ustedes. Y aquí quisiera preguntarles por qué ven importante
que los hombres se involucren en esta agenda, en este trabajo por la equidad de género. Si quieres, arranca. Sí, no, yo creo que es muy sencillo, es que yo creo que ustedes solas no lo logran, tenemos que lograrlo todos juntos. Nosotros tenemos que estar participando precisamente de ese proceso de llegar a la equidad. Yo creo que es un trabajo en equipo y lo logramos es juntos. Entonces, por eso yo creo que los hombres debemos estar en el marco de la empatía, debemos estar presentes. De acuerdo, pues las mujeres no estamos necesariamente para quitarle los puestos a los hombres, estamos para compartir con ustedes la mesa y avanzar conjuntamente. ¿Y ustedes dos qué opinan? ¿Cuál es No, ese yo rol estoy de del hombre? acuerdo, no estoy de acuerdo. Que es una agenda que no es de unos y no de otros, sino es una agenda de ser humanos. Y como es una agenda de ser humanos, pues nos duele y nos pertenece a todos. Entonces, es algo más allá, es un tema de justicia social y que tiene que hacerse, punto. Entonces, que tenemos que trabajar en ello. Y eso, si nosotros ahorita que estamos hablando, yo que estoy en el rol de sostenibilidad, no puede hablarse de una transformación sostenible, verdadera, sin una inclusión real. Y si eso no pasa, no vamos a tener un futuro pues estable, ¿no? Entonces creo que es una apuesta como como dijiste, que tenemos que trascender más allá de lavar los platos, tiene que ser algo mucho más comprometido. Y es una de las cosas, por ejemplo, que a mí me encanta del Banco de Occidente, donde yo trabajo ahorita, porque más allá de las cuotas que mencionaste también, lo que hace el banco es dar igualdad de oportunidades, ¿no? Y es, juéguesela al que quiera jugar. Entonces, por ejemplo, en el almuerzo comentábamos con algunos que tenemos una universidad corporativa y las personas que más hacen cursos de formación son las mujeres. Y eso ha permitido llegar a unos niveles, por ejemplo, muy chéveres. Tú mencionabas los cargos STEM. En el banco tenemos el 71% de los líderes de cargos STEM son mujeres. Entonces, y es algo que seguiremos permitiendo y que llegue el mejor, ¿sí? Y eso me encanta. Y es un tema que es difícil de trabajar y que genera mucho escozor, pero cuando uno tiene la conversación, permite realmente entender las brechas, entender cuáles son las puertas y las ventanas que se están cerrando, cómo abrirlas de la mejor manera posible y generar como unos entornos más seguros para todos, que es como debería ser. Gracias, Daniel Gregorio. Pues yo arranco desde un punto muy pragmático y es que este es un reto social. Los retos sociales no los resuelve ni el Estado ni las empresas, sino que la sociedad, y los hombres somos la mitad de la sociedad. Entonces, la única forma de poder hacer algo al respecto nos incluye a nosotros. Pero tal vez más importante es que a los hombres nos ha tocado más fácil. Históricamente nos ha tocado más fácil y hoy ostentamos muchos más espacios de privilegio que las mujeres. Entonces, hoy tenemos más capacidad de incidencia los hombres que las mujeres si queremos hacer algo al respecto. Entonces yo creo que tenemos que ser uno de los actores principales llamados a cuestionarnos muchas de las formas en que hemos venido trabajando, haciendo y viviendo desde los espacios en los que estamos, pues cómo pudieran de pronto ser un poco distintas. Bueno, ¿y cómo inspiramos? ¿Qué hacemos para que se unan otros hombres en ese camino o que las mujeres sean capaces de tener la conversación con el hombre que tiene al lado para que, sobre todo donde hay resistencia, eso cambie? Pues pues yo no sé, porque pues si supiera ya hubiéramos resuelto el problema, pero ¿Qué podemos hacer en a mí nuestro algo que se me metro ocurre, cuadrado? o algo que me cuestiona a veces es cuando estas discusiones alrededor del machismo, del feminismo, se vuelven binarias y cuando se vuelven como hombre, mujer, cuando empiezan como a tender distancias, a polarizarse. Gracias, Daniel, yo creo que eso va muy en contravía. Lo contrario a polarizarse o lo contrario a ampliar esa brecha requiere escucharnos, y eso es súper incómodo y eso es súper difícil, sobre todo cuando yo de pronto me he sentido como mujer, alguien como mujer de pronto se ha sentido no escuchada, irrespetada, que ha vivido una injusticia. Es muy difícil también escuchar a la contraparte, que yo creo que tiene una responsabilidad en ese papel. Entonces, a mí lo único que se me ocurre es que cualquiera, hombre, mujer, lo que sea, tiene el espacio y la oportunidad de dar ese primer paso de escuchar y conversar. ¿Qué será lo que a este man le preocupa, le inquieta un poco de estos temas de equidad de género de los que hablamos? ¿Qué será lo que hasta
esta mujer le choca, le incomoda, cuáles serán sus preocupaciones, qué será lo que vive. Y yo ahí sí tengo una postura clara, es que yo creo que los hombres tenemos más responsabilidad, pero cualquiera puede dar ese primer paso y ese primer, venga, conversemos, venga, yo lo escucho. Súper empatía y escucha. No, lo mismo, yo creo que para inspirar tenemos que hacerlo desde el ejemplo, ¿no? Desde el ejemplo, desde el diálogo, desde la escucha y desde la coherencia. Porque una cosa es muy bonita, como decían esta mañana también el gobernador, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace en la casa. Entonces tiene que ser súper coherente en todos los espacios y ser transparente como realmente uno es. Y eso empieza a copiarse. Lo dijeron también antes del almuerzo, como la buena energía como que se copia, las ondas de la piedra en el agua. Eso es algo que a medida que uno empieza como realmente a aportarse de cierta manera, empieza a moverlas. Y tenemos unos roles de liderazgo, como mencionabas tú, que tenemos que aprovecharlos para realmente generar ese ripple effect, esa onda para que impacte al mayor número de personas disponibles. Y entender que más que un cambio y que una agenda y que algo así, es trabajar por mejorar como la verdad la competitividad de las empresas y de las corporaciones. Y esto nos va a mejorar a todos. Es mucho mejor trabajar juntos que trabajar en cajas. Entonces esto está documentado, eso está dateado, tiene que poderse lograr y hay que seguir trabajando, hay que seguir empujando. Entonces, y reconozco la fortaleza de las primeras mujeres que arrancaron con este movimiento y que nos han llevado hasta hoy a lo que tenemos hoy, las grandes ventajas que tenemos hoy, y también reconozco las brechas que mencionaban de todo lo que nos falta por seguir caminando. Entonces, pues qué bueno que trabajemos juntos para llegar hasta allá. Gracias, Daniel. Generar conexión, hacer sinergias y generar conciencia. Tomás. Sí, María, a ver, pues, yo estoy de acuerdo en que no hay nada más inspirador que el ejemplo. Obviamente, la empatía es un punto de partida importante también para inspirar, pero la inspiración es, como tú decías ahorita, es un ideal, el estado ideal es que podamos influenciar en los otros, motivarlos a cambiar, sí, claro que sí, pero tengo también un approach distinto, una aproximación diferente y una propuesta que surge también de lo que menciona Daniel y algo que dijo esta mañana Cata, y es que si bien es justo, Catalina lo decía, si bien es justo trabajar por la equidad, es lo justo, también es lo más inteligente, eso no se me olvida, es justo pero es lo más inteligente. ¿Por qué es lo más inteligente? Y ahí es donde está el approach diferente, es no solamente inspirar, sino que las empresas y la sociedad nos demos cuenta que tener precisamente una sociedad más igualitaria nos va a llevar a resultados mucho mejores. Y en la medida que logremos resultados mucho más impactantes, pues nos vamos a convencer de que ese era el camino y ninguna otra motivación va a ser más poderosa que esa. El resultado es lo que nos mueve a nosotros como seres humanos. Y efectivamente, quiero reforzar lo que decías ahora, un equipo de puros hombres, eso es demasiada testosterona, eso no funciona. Cuando hay un equipo diverso, con diferentes credos, diferentes razas, mujeres y hombres, estamos haciendo equipos mucho más productivos, mucho más innovadores y los resultados van a ser mejores. Entonces, yo propongo que nos vamos por ese camino si la motivación no funciona y si precisamente la inspiración no funciona, pues nos vamos por el camino de que todos queremos excelentes resultados. Ahí nos juntamos. Y eso está demostrado, o sea, hay muchos estudios que demuestran que tiene mayor rentabilidad, mayor innovación, mayor impacto en satisfacción de clientes y empleados que trae trabajar en estos temas. Entonces, si lo llevamos también a la racionalidad, por ahí hay unos resultados. Como decía Catalina, no solo justo, sino inteligente, ¿cierto? Muy bien. Sí, los números también lo explican. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya esto está en rojo. Les agradezco muchísimo el haber estado acá en este panel compartiendo sus historias, compartiendo sus pensamientos y sus emociones alrededor de esto. Yo creo que, como lo dije ahora, esto no es un asunto de unos o de otros, es un tema que se logra trabajándolo junto, uniendo esfuerzos, uniendo miradas y sobre todo construyendo nuevas realidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención.